Y acá estamos nuevamente en este Shabbat Pará y también en el día de la fiesta anual de Shushan Purim. Así que Shabbat Shalom y Chag Shushan Purim Sameach. Y bienvenidos todos a nuestra tercera sesión de Torah Parashá Kitizá, nuestra Parashá de la semana. Antes de continuar hablando de los efectos o consecuencias gravísimas que tenemos en todo el mundo a causa del becerro de oro hasta nuestros días, quiero que aclaremos por qué hoy es Shabbat Pará y en qué consiste. Hemos dicho en días anteriores que en la fe hebrea, como Adar es el mes número 12, mes en el que hoy por hoy estamos y es el último en el calendario de la redención, y como Adar es el mes que precede o antecede a Nisan, época cuando celebramos Pesaj y los 8 días de Matzot o panes ácimos. Por lo tanto, en la fe hebrea tenemos 4 Shabbatot que preceden a Nisan. Y al primero se le llama Shabbat Shekalim. Al segundo se le llama Shabbat Zahur. Al tercero, que es hoy, se le llama Shabbat Pará. Y al cuarto de la siguiente semana se le llamará Shabbat Ahodesh. En cada uno de estos 4 Shabbatot que preceden a Nisan, tenemos en los rezos de la mañana lecturas especiales y lecturas específicas que también estamos haciendo. En el caso de hoy, Shabbat Pará, lo hemos estado diciendo, es relativo a la paraduma, relativo a la vaca roja. Y alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver Kitizá con la paraduma? Sencillo. En nuestra parashá de la semana tenemos que por culpa del becerro de oro, el mundo entero estamos como estamos. ¿Por culpa de quién? Y como el becerro es el hijo de la pará, el becerro es el hijo de la vaca, y lo que el hijo hizo, la madre tiene que pagarlo. Ese es un principio, ¿verdad? Como el becerro es el hijo de la pará o de la vaca, lo que el hijo hizo, la madre tiene que pagarlo. La muerte que trajo al mundo el becerro, o sea, el hijo de la vaca, la pará o la vaca roja tiene que repararlo.
De manera que al ser llamado Shabbat Pará, bueno, hoy tenemos con nosotros una energía expiatoria anual, purificadora por nuestro pecado del becerro de oro. Y esto es grande en nuestra fe. Hoy tenemos con nosotros una energía expiatoria anual, una energía purificadora por nuestro pecado con el becerro de oro. Esta fue la razón del por qué en el servicio de la mañana fue leída de acuerdo a la halajá que aplica para el Shabbat Pará. Hoy por la mañana leímos como Haftará la porción de la vaca roja. Esa es la razón. Así que hoy hemos recibido una nueva limpieza anual de la contaminación con la muerte. Cuando tú no te reúnes en Shabbat por la mañana, y en este caso hoy que estamos en estos Shabbatot especiales que preceden a Nisan, cuando tú no te reúnes y no escuchas las lecturas y por ende no te abres a la energía que hay dentro de estas lecturas especiales, te privas. Te privas de lo que Akadosh Baruj Hu quiere darte en cada uno de los diferentes Shabbats. Dicen los sabios acerca de la parashá Pará. ¿Qué es Pará? Vaca. Pará es vaca. Y los sabios nos dicen Parashat Pará. La Torá nos indica el procedimiento para purificar una persona que se volvió impura por el contacto con un muerto, que consiste en rociar sobre ella ceniza de la paráduma, es decir, de la vaca roja. Ceniza mezclada con agua de fuente. Este procedimiento solo se aplica durante la existencia del templo. La ofrenda del carnero pascual por todo el pueblo requería la purificación de los impuros. Hoy en día observamos un recuerdo o el recuerdo esta recomendación leyendo en el penúltimo Shabbat del mes que precede a Nisan la sección de la Torá relativa a ella llamada Parashá Pará. Este Shabbat llamado Shabbat Pará se extraen 2 rollos de Torá y en el segundo se llama Al-Maftir y se lee esta parasha especial seguida de la Haftará de la vaca roja. Amén. Lo que hicimos por la mañana. Así que nuevamente bienvenidos y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dicho esto, entonces continuemos con Kitizán, nuestra parashá de la semana. Moshe Rabenu pasó el curso de los 40 días y 40 noches en la Yeshiva, en la Universidad de Torah del Cielo. Pero en el último día, el Eterno le hace ver a Moshe lo que ha sucedido abajo en el campamento
con los Bene Israel. Y el Eterno le informa que se ha edificado un becerro de oro, el cual ha sido adorado. Moshe baja entonces de la Universidad de Torah del Cielo. Hashem le ha entregado dentro de las 2 tablas la luz divina con la cual Moshe e Israel van a elevar a todo el mundo. Se lo repito. Hashem, el Boreolam, le ha entregado a Moshe dentro o en el interior de las 2 tablas la luz divina o la energía con la cual Israel va a elevar a todo el mundo. En esas primeras 2 tablas viene revelado, decodificado, desencriptado y revelada la sabiduría de los mundos superiores para que Moshe y los hijos de Israel puedan hacer esto. ¿Hacer qué cosa? Elevar al mundo, ¿no? Ya viene decodificado. Ya viene revelado. Esas 2 tablas primeras traen develada, decodificada, desencriptada la sabiduría del Gan Edén. Viene revelada en ellas la sabiduría de las escuelas de Torah del cielo. En las primeras 2 tablas viene develada una tecnología espiritual no conocida hoy en día. Viene develada la sabiduría de la Cábala en su máxima expresión. Recordemos que Israel, 40 días atrás de este evento, en la entrega de los 10 enunciados, ya vio, ya recibió, ya degustó, ya disfrutó de toda esta sabiduría celestial. Tanto así que la generación del desierto y que está en este momento en el Har Sinai, conocieron ya los secretos y los misterios de esa sabiduría superior como ningún otro profeta nunca tuvo tal iluminación. Y ahora todo esto, todo lo que Israel recibió con los 10 enunciados, le va a ser entregado a Israel dentro de las 2 tablas. Y con esta sabiduría mística, con esta luz divina,
Israel va a traer la redención al mundo entero. De hecho, estas dos tablas traen la energía de Herut. ¿Qué es Herut, Manolo? Sí. ¿Y qué implica eso? Herut. O sea, ahí viene la luz, la energía que va a traer la libertad o la liberación al mundo entero. Amén. Israel, Moshe e Israel, con esa luz y con esa energía que viene en las primeras tablas, van a volver este mundo a su estado original. El paraíso sobre la tierra. Pero, al volver Moshe con las dos tablas que contienen esa super energía espiritual para elevar al mundo entero, Moshe encuentra en el campamento el becerro de oro. Y a Israel, ya no en el nivel de Biná, ya no en los 50 portales de la sabiduría, sino que hoy que baja Moshe de la Yeshiva del cielo, encuentra a Israel en Malhut. Moshe dejó a los hijos de Israel conectados con el 99% de la conciencia divina. Pero hoy que baja del Har Sinai, encuentra a Israel conectados nada más al 1%. Los encontró desconectados de los mundos superiores. Los encontró espiritualmente ciegos, sordos, no al pueblo que dejó 40 días atrás. Por lo tanto, la luz divina, la sabiduría superior, la energía de las dos tablas, ya no era compatible con el estado espiritual del pueblo. Y por lo tanto, al llegar la luz y esa energía dentro de las dos tablas, al llegar al campamento, esa luz divina, esa sabiduría superior, se desprendió de las dos tablas y voló al trono celestial. ¿Qué es lo que salió de las dos tablas? Muy pobre lo que dijo. ¿Qué cosa? La sabiduría de la cábala en su máxima expresión, toda la luz que venía en las tablas. Al llegar esa luz divina al campamento, se desprendió de las dos tablas y volaron al trono celestial. En esas dos tablas venía, como dijimos por la mañana,
la luz divina del día 1 que fue escondida y reservada para el tiempo del fin. De manera que al haberse desprendido de las dos tablas, esa superenergía o esa super tecnología espiritual en las manos de Moshe, ¿qué es lo único que quedó? Dos tablas de piedra. ¿Qué hizo con ellas? El Zohar nos dice: Rabbi Yossi dijo que el mundo no fue puesto en orden y la tierra no fue pura de la contaminación de la serpiente hasta que Israel no estuvo en el Har Sinai y se aferró al árbol de la vida. Solo entonces el mundo fue ordenado completamente. ¿Cuándo ocurrió esto? Acabo de decirlo. Eso. Rabbi Yossi dijo que el mundo no fue puesto en orden y la tierra no fue pura de la contaminación de la muerte hasta que Israel no estuvo en el Har Sinai y se aferró al árbol de la vida. Solo entonces el mundo fue ordenado completamente. Es que cuando Israel llegó al nivel 49, al nivel 50, él fue entregado a nuestros ancestros los 10 enunciados. Ahí se nos entregó todo esto que estoy hablando. Y el mundo entero fue curado de la contaminación que la Nahash o la serpiente hizo en el Gan Edén. Y el mundo fue puesto en orden. De hecho, ¿qué tuvo que hacer el ángel de la muerte? Dijimos. Sí. Se le huyendo el mundo. Y si Israel no hubiese pecado ante el Santísimo, bendito sea Él, ¿con qué pecado pecamos? Y si Israel no hubiese pecado ante Akadosh Baruj Hu, nunca habrían muerto. ¿Y por qué no, Franklin? Sí, porque estaban tan elevados, estaban fuertes. Sí. La muerte había desaparecido del mundo. Sí, el mundo había sido colocado en su orden respectivo. Y si Israel no hubiese pecado ante Akadosh Baruj Hu, nunca habrían muerto. Porque la contaminación de la serpiente había sido quitada de ellos. Pero a causa de su pecado, ¿qué pecado? Sí, el becerro de oro. Las primeras tablas que traían Herut, ¿qué cosa, Manolo? De todos los pecados. Libertad a la serpiente. ¿Dónde venía todo ese Herut? Venía una energía, wow, indescriptible. Pero a causa de su pecado, las primeras tablas que traían la energía de Herut, libertad a los pecados, libertad a la serpiente, quien es el final de toda carne, el ángel de la muerte, fueron rotas.
¿Fueron qué? Dice el capítulo 30, bueno, antes quiero leer algo más. Dicen los sabios, Moshe rompió las tablas. La inmortalidad se perdió. Y la plaga de la muerte volvió al pasaje de la humanidad. ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? El ángel de la muerte. Y volvió a obtener el dominio. ¿El dominio? Sí. Moshe rompió las tablas, la inmortalidad se perdió y la plaga de la muerte volvió al pasaje de la humanidad o al paisaje de la humanidad. En el capítulo 33, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 5 y 6, dice, porque el Eterno había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Le dijo, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Qué ordenó el Eterno? Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Y dice el 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Joreb. Leo de nuevo, 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Joreb. La forma más correcta de leer no es se despojaron, sino fueron despojados. ¿De qué? ¿De qué dice? Bien. Detengámonos ahí. Detengámonos ahí. Moshe ha bajado el Har Sinai. Encontró el becerro de oro, la luz de la Cábala en su máxima expresión voló al trono celestial de nuevo. Moshe quebró las tablas y la historia sigue. Ahora viene el Eterno y le dice a Moshe que le diga al pueblo que se quiten o que se despojen de sus atavíos. Y fueron despojados de ellos desde ahí. La pregunta es, ¿qué atavíos o de qué atavío fueron despojados? Porque acá no está hablando de... ¿De qué? Sí, pero ¿qué incluye atavíos? Adornos, ¿pero qué? Nada que ver con eso. Eso que fueron despojados de sus atavíos ahí en el Har Joreb, que es el mismo Har Sinai, no tiene nada que ver con cuestiones físicas.
materiales, tangibles. Vamos a ver, sigamos el contexto. ¿Con qué atavío fueron vestidos, adornados o ataviados en el Har Sinai en la entrega de los 10 enunciados, todos los hijos de Israel? ¿Con qué fueron ataviados? ¿Cuántas fueron? Fueron despojados de las 70 coronas de la sabiduría superior. ¿Qué más atavíos habían recibido? La inmortalidad. ¿Qué otros atavíos habían recibido en el Har Sinai los hijos de Israel? Letras de los nombres del Creador que los protegían de todo. ¿Con qué más habían sido ataviados los hijos de Israel en el Har Sinai en el día de los 10 enunciados? La capacidad de percibir con los 2 cerebros. Habían sido ataviados con la capacidad de utilizar los 5 sentidos espirituales. Habían sido ataviados con la capacidad de poder percibir todos los secretos y misterios de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. Así fueron ataviados en el día de la entrega de la Torá. Pero hoy que hubo ese cortocircuito espiritual a causa del becerro de oro, Israel es despojado de todos sus atavíos. ¿Cómo queda el pueblo entonces? ¿Ah? Esa es la palabra, Gilma. Desnudos. Tal como el Eterno encontró a Adán y a Javá en el paraíso después que habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los encontró el Eterno a Adán desnudos ¿de qué? De todo esto que estamos mencionando. La historia vuelve a repetirse. Hoy en el Har Sinai, Israel ha vuelto a comer del fruto del árbol prohibido. Y por lo tanto, la misma historia de Adán la tenemos de nuevo acá, hoy en la Parashá Ki Tisa. Fueron despojados de sus atavíos. ¿Cómo quedaron, Franklin? Sí, pero ¿cómo quedaron, Lorena? Despojados de las 70 coronas, de sabiduría, de la inmortalidad, de los conocimientos de todos los mundos superiores. Si estaban conectados al 99% la conciencia divina, y hoy que Moshe baja los encuentra desconectados del 99% y nada más conectados al 1%, lo que es lo físico, lo natural, el Zohar nos dice: mientras Israel no pecó, desde el tiempo que estuvieron en el Har Sinai,
La inmundicia de esta serpiente fue separada de ellos. Había una anulación total de la inclinación al mal en el mundo cuando Israel rechazó la serpiente. Se asieron del árbol de la vida, se elevaron y no bajaron. Esto quiere decir, dice el Zohar, que ellos se elevaron. ¿En qué momento fue esto? Har Sinai. ¿En qué momento? Cuando Israel llega al día 50 después de la salida de Israel. Mientras Israel no pecó desde el tiempo en que estuvieron en el Har Sinai, la inmundicia de esta serpiente fue apartada de ellos. ¿Cómo se llama la inmundicia de la serpiente? Muerte. Había una anulación total de la inclinación al mal en el mundo cuando Israel rechazó a la serpiente. ¿Y cómo fue rechazada la serpiente? Cuando Israel todos dijeron al unísono, Kol asher diber Adonai naaseh benishma. En ese momento Israel, ¿qué hizo con la serpiente? Sí, y se asieron del árbol de la vida, se elevaron y no bajaron. Y oiga, entonces conocían y veían los espejos santos. A saber qué es. Sus ojos estaban iluminados y ellos eran felices de conocer y oír. Qué cosa, ¿verdad? Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu los envolvió con cordones hechos de letras de su santo nombre. Y de ese modo la serpiente no podría controlarlos como antes. Este es el secreto de los ornamentos. Este es el secreto de los atavíos que recibieron en el Har Sinai. ¿Qué atavíos? Pero ahora en el versículo 6, ¿de qué son despojados? Y dice el Zohar, y a causa de que pecaron con el becerro, todos esos niveles y luces celestiales fueron retirados de ellos. ¿Qué fue retirado de ellos, Manuel? Y a causa de que pecaron con el becerro, todos esos niveles y luces celestiales fueron retirados de ellos, y todas las cuerdas armadas, ornamentadas con el santo nombre, fueron recogidas. Fueron entonces despojados de sus atavíos. Atrajeron sobre sí la serpiente malvada como antes y causaron la muerte a todo el mundo. Decíamos por la mañana, si el ángel de la muerte ya se había ido del mundo, había desaparecido, pero al saber que se ha hecho el becerro en el desierto, ¿qué es lo que hizo el ángel de la muerte? ¿Y qué volvió a hacer? A contaminar con la muerte al mundo entero. Dice el Zohar, y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos a partir del Har Jorel. Oiga, la revelación de la luz en el Har Sinai fue tan grande que extinguió toda oscuridad. ¿Qué le parece, Rosa Miriam? La revelación de la luz en el Har Sinai fue tan grande que extinguió toda oscuridad, incluyendo la muerte.
Cuando Israel pecó al formar el becerro de oro, reflejaron el pecado original de Adán y se desconectaron de la luz. La muerte reapareció. La muerte renació. Ven y ve, está escrito Israel, versículo 6, donde estamos. Y los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos a partir del Har Joreb. Oiga, fueron despojados de los ornamentos que habían recibido en el Har Sinai. ¿Fueron qué, Marcela? ¿Fueron qué, Franklin? ¿De qué? ¿Fueron despojados de qué? Y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos a partir del Har Joreb. Fueron despojados de los ornamentos que habían recibido en el Har Sinai. Los ornamentos, oigan los atavíos, ¿cuáles eran? Los ornamentos o atavíos destinados a impedir que la serpiente perversa los controlara. Cuando sus ornamentos fueron quitados, ¿cómo quedó el pueblo? Así como estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? Oiga, dice el Zohar, cuando el Eterno dijo a Moshe, ahora quítense sus atavíos, dice el Zohar, les fue dado permiso a la serpiente para gobernar Israel y es que ahí se perdió todo, Franklin. Cuando el Eterno dijo a Moshe, ahora quítense sus ornamentos, le fue dado permiso a la serpiente para gobernar. Ven y ve, está escrito. Y los hijos de Israel fueron despojados de sus ornamentos del Har Joreb. Y él pregunta, ¿fueron despojados? Y dice, debió haber sido escrito, se despojaron. Y contesta que las palabras fueron despojados nos muestran que en verdad fueron despojados por otro poder cuando le fue dado permiso a la serpiente para gobernarlos. Sus ornamentos del Har Joreb se refieren a los ornamentos que recibieron en el Har Sinai cuando la Torá fue entregada a Israel. Si no fuera por la ayuda del Zohar HaKadosh, estaríamos creyendo nosotros que los atavíos de los cuales fue despojado Israel acá, creeríamos que son ¿qué cosas? Cosas naturales, físicas. ¿Qué ocurrió entonces por razón del becerro de oro? Bueno, después de 40 días y 40 noches, Moshe, por supuesto, volvió a subir ante el Creador, ¿verdad? ¿A qué subió esta vez, Manolo? Sí. Fue a implorar al Eterno por el perdón para todo el pueblo. Y es acá donde el Creador nos reveló los 13 atributos de misericordia.
Vamos a leer solo de corrido. Capítulo 34, versículo del 1 al 10. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al Har Sinai y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al Har Sinai, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Eterno. Y acá tenemos la revelación de los 13 atributos de misericordia. Lo leo en español. Y pasando el Eterno por delante de él proclamó, Eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Eterno, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Eterno en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Por qué se llama Shabbat para hoy entonces, Lorena? Porque por la transgresión del becerro de oro, por ser pará, la vaca, con ella recibimos expiación o purificación de, como se dice, lo que hizo el hijo, lo paga la madre. Esa es la relación que hay de esta parashá, y que por eso se llama Shabbat Pará. ¿Qué trajo el hijo de la vaca, Franklin? La muerte. ¿Y cuál es la misión de la parada humana? La purificación de la muerte. Por eso hoy es Shabbat Pará. Versículos 27 y 28. Y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Entonces, tenemos ahora un segundo juego de tablas. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con las primeras, Rosamira? No, ¿qué ocurrió con? Fueron quebradas. Ahora tenemos ¿qué, Franklin?
Hay una gran diferencia entre las primeras y las segundas. Sí. ¿Cuál es, Manolo? La primera estaba bien descifrado, por decirlo, la cábala, y en esta está codificada. Repita lo que dijo. La primera estaba explícito, bueno, lo íbamos a entender en el nivel. En el nivel que estábamos. No, en el segundo ya se puso en un nivel más bajo, está codificado. Esa es la diferencia entre las primeras y las segundas tablas. En las primeras tablas, por eso he estado diciendo que ahí venía todo revelado, abierto, dado, nada que codificado. No, venía abierto. Solo faltaba, decíamos por la mañana, un día para que Moshe bajara con las tablas que traían Herut, la libertad para el mundo entero. Libertad de todo. Sí, por eso dije que ahí venía la tecnología espiritual para elevar al mundo y llevarlo a la redención final, a la era del Mashiach, de una vez. Hay una abismal diferencia entre las primeras y las segundas tablas. En las primeras, ya aclaramos, venía abierta la luz de la cábala en su máxima expresión. Y dado el nivel del pueblo a usar toda esa tecnología y a elevar al mundo entero. Hoy, después del becerro, como ya no se está en el nivel elevado, ahora viene el Eterno, por amor a nosotros, nos dio la misma energía, la misma sabiduría y la misma luz en las nuevas tablas, pero con un velo colocado. Con un velo colocado. ¿Cómo se llama ese velo, Franklin? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama ese velo, Lorena? Sería solo el texto, Sí. la literalidad. Las historias, el Pashat. Ese velo es la vestimenta que hoy tiene esa luz que está escondida, oculta, encriptada, encerrada y muy escondida dentro de las dos siguientes tablas. Pero ahí está. Es la nuez que se debe quebrar para poder encontrar el secreto escondido allí. Como nuestro nivel espiritual es tan bajo, no podemos entender, penetrar, interiorizar, y estamos tan fascinados con las historias de la Biblia, creyendo que esa es toda la Torah. No, si la verdadera Torah está escondida, arropada, vestida, oculta, guardada dentro de las historias de la Biblia. Dicen los sabios, la tecnología de la Cábala fue revelada en las primeras tablas. Revelada. ¿Qué es eso revelada?
¿Qué es eso de codificada? Dadas claramente. Sí. La tecnología de la Cábala fue revelada en las primeras tablas. El segundo par fue hecho para que nosotros rompamos la nuez. El segundo par fue hecho para que nosotros la descubriéramos y la compartiéramos con el mundo. Pero eso de descubrirla, de que esté ahí a descubrirla, ¿y por qué, Manolo? Nuestro nivel espiritual. No tenemos el más mínimo visibilidad para poder. Si medio toca cositas uno así por encima, y ya están diciendo algunos por ahí, eso no es Torah. Eso no es Torah. Así que la tecnología de la Cábala fue revelada en las primeras tablas. Ahí venía todo para elevar al mundo, porque venía Herut. ¿Qué es Herut, Gilma? Sí, liberación de todo lo que usted puede imaginarse. El segundo par fue hecho para que nosotros la descubriéramos. ¿Dónde está entonces esa sabiduría, esa luz, esa energía, esa verdad? ¿Ah? Escondida. Y es para que la descubramos y la compartamos con el mundo. Así que las segundas tablas contienen vestiduras. Versículos 29 y 30. Versículos 29 y 30. Ya casi cerramos. Dice, y aconteció que descendiendo Moshe del Har Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano. Esta es la nueva tabla, ¿verdad? Y aconteció que descendiendo Moshe del Har Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con el Creador. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué termina el texto diciendo? ¿Qué dice el texto? Y tuvieron miedo de acercarse a él. Y tuvieron miedo. Adán, antes de su cortocircuito espiritual, hablaba con el Creador libremente. Pero cuando Adán desobedeció a su amo y la voz del Eterno vino a él, se escondió. ¿Y por qué se escondió? ¿Y quién te ha enseñado a tener miedo? ¿Y por qué ahora tienes miedo? Si antes no lo tenías, básicamente. Si tú y yo hablábamos libremente y no había problema, ¿y hoy por qué tienes miedo? Has comido del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Ahora tenemos a Aarón y a los hijos de Israel, que Moshe baja del Har Sinai con las segundas tablas, no sabe que su rostro resplandece, y Aarón y los hijos de Israel, pero ¿y por qué tuvieron miedo? Si 40 días atrás
¿Qué ocurrió, Franklin? Sí, ya estaban desaprobados. Vaya, sí, sí. Pero 40 días atrás, ¿qué? Dice el Zohar. Y cuando Aarón y todo Israel vieron a Moshe, he aquí la piel de su cara resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Dice el Zohar, vengan y miren. Está escrito antes. Oiga, en el Har Sinai y en el mar, en la Kriyat Ayam Suf, Israel vio la gran mano. Antes vieron todos ellos las luces divinas y fueron iluminados por el espejo brillante, el cual es Seir Anpin, como está escrito. Todo el pueblo vio las voces, y también sobre el mar vieron, pero no temieron. Y también sobre el mar vieron, pero no temieron, como está indicado por las palabras: Él es Elohim de mi Padre, y lo ensalzaré. Oiga esto. Pero después que pecaron, no pudieron soportar ni siquiera la visión del mediador Moshe, como está escrito, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué antes no tuvieron miedo? Manolo, ¿por qué antes no tuvieron miedo? ¿Y hoy por qué tienen miedo? Sí. ¿Por qué antes no tuvieron miedo, Franklin? ¿Y hoy por qué tienen miedo? Y mire, vieron anteriormente la mano del Creador. Vieron, oyeron. Y ahora ante un ser humano, nosotros hasta a un perro le tenemos miedo hoy. Cuando el Zohar dice, cuando la Cábala dice, oiga, que los animales debieran tenernos temor a nosotros, pero ellos perciben dónde está la luz y dónde no está la luz. Cerremos Kitizá, leyendo de corrido nada más. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moshe los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moshe les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el Har Sinai. Y cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moshe delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moshe, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moshe a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con el Creador. Bien, acá nos quedamos con esta transmisión. Esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos ha dado de Kitizá, la parashá número 21 en este ciclo de Torah, año 5785 de la creación del mundo y año 2025, año gregoriano. Así que en este Shabbat Pará y Shushan Purim para todos, Shabbat Shalom.